implicó cierta meditación de mi parte. Me implicó revisar cosas. Y celebro que me dejen este tipo de comentarios. Me lo hizo una persona que profesaba la fe, luego se apartó de la fe y hoy está en otra búsqueda, ¿verdad? Básicamente el resumen de este comentario es que los grupos religiosos, por naturaleza propia, como cualquier otro grupo, con el tiempo tienden o a institucionalizarse y jerarquizarse o a desintegrarse. ¿Me siguen? Cualquier grupo religioso, incluido nosotros, como quieran llamarse, con el tiempo, la evolución social implicará que o nos institucionalizamos y nos jerarquizamos y caemos en la trampa que hoy nosotros de alguna manera denunciamos, o bien nos vamos a desintegrar, vamos a desaparecer. ¿Qué piensan de este comentario, ¿Qué piensan? Porque fue un comentario que me dejó recalculando bastante, sinceramente. Y sinceramente, va a sonar polémico lo que voy a decir, pero adhiero a este análisis, adhiero muchísimo. Y quiero explicarme por qué adhiero muchísimo a esto. La evidencia apunta a que los grupos que se unen por un fin que no es la familia de sangre, por decirlo de una manera, lo cierto es que estos grupos estamos sujetos a emociones, estamos sujetos a un montón de cuestiones, y esto sencillamente genera efectos en las relaciones de las personas. Y ese efecto, por ejemplo, es que pueden que las relaciones no sobrevivan al paso del tiempo o no sobrevivan de la misma manera. Entonces, como sabemos que esto sucede así y como la iglesia, si bien está unida por la mano invisible del Espíritu Santo, que obra en nuestros corazones para soportarnos, para llevar las cargas, para seguir compartiendo de unos a otros a pesar de la diferencia, del error, de la falla, de la desilusión, etcétera, etcétera, lo cierto es que también estamos sujetos a nuestra parte humana, porque seguimos lidiando con nuestra parte humana. Y eso es lo que hace que los grupos no sean constantes en el tiempo. Pero acá viene lo interesante de esto. Con el tiempo puede pasar que un grupo que se reúne, por ejemplo, en casas y comparten de forma orgánica, natural, familiar, con el tiempo se tienen hijos, con el tiempo se suman nuevos integrantes, con el tiempo se van otros integrantes, ya sea porque desisten de vivir la iglesia así, o porque apostatan de la fe, o porque sencillamente se van a vivir a otro grupo, se van a vivir la iglesia a otro grupo. Entonces, todas estas cuestiones hacen que sí, lo cierto es que es verdad. Puede pasar que un grupo que vive la iglesia en casa se institucionalice, se jerarquice y se termine convirtiendo en una denominación del sistema religioso. Eso puede pasar. Y a mi entender, o por lo menos por lo que yo entiendo y creo, ese sería el fracaso, la muerte de la iglesia en ese grupo. Y se convertiría en una religión, en un sistema religioso a secas, con la frialdad que ello significa. Pero por otro lado, ese grupo puede tener otro tipo de evolución, por los mismos parámetros. Porque se suma gente nueva, porque nacen hijos, hay integrantes que se van, hay integrantes que llegan. Todas estas cuestiones puede hacer que un grupo también se disuelva. Y esto sucede porque nuestra espiritualidad no es una constante en el tiempo. Nuestra espiritualidad es un sub y baja de espiritualidad, carnalidad, espiritualidad, carnalidad, espiritualidad. Estoy tomando los parámetros que, por ejemplo, el apóstol Pablo habla, ¿no? Del espiritual y del carnal. De la persona que es hermano en Cristo, que vive la fe, que cree en Dios, pero tiene sus delis, tiene su no constancia, ¿no? Entonces, como la iglesia sí está sujeta a carnalidad, y puede pasar que en un grupo, de hecho, en un momento todos estén carnales, porque las dinámicas de la iglesia, ¿cuáles son? Que cuando alguien está en la carne, los espirituales restauran al carnal, ¿verdad? Que cuando alguien es nuevo, los maduros disipulan a los nuevos, ¿verdad? Son dinámicas básicas de una iglesia. Pero ¿qué pasa cuando en una congregación todo el grupo cae en la carne, por ejemplo? Bueno, esa congregación muy probablemente o se institucionalice, se convierte en parte del sistema religioso, con el nombre que sea, y ahí fracasó, o se desintegra. Y si eso pasara, no estaría para nada mal que eso suceda. Porque hay algo que nosotros, por lo menos cuando arrancamos a vivir la iglesia de la manera en la que la vivimos ahora, dijimos desde el principio: si no nos une Dios, si no nos une el Espíritu, que nos disolvamos. Mejor que nos disolvamos. Porque si un grupo continúa y no está unido por el Espíritu Santo, empieza a llamar iglesia a cosas que no son iglesia. Lo que yo señalo del sistema religioso. Que llaman iglesia a cosas que no son iglesia. Por ejemplo, a un templo, a un lugar, a un programa de cultos. Que sabemos que eso no es la iglesia. Ellos también lo saben. Pero cuando un grupo, por ejemplo, se sostiene por afinidad, simple afinidad, tipo, che, me caes bien, qué chévere, nos caemos bien, tenemos buena onda, pegamos onda. O familiaridad sanguínea, ¿verdad? Somos todos parientes. Y nos sostenemos por eso. Y no se sostiene por el obrar del Espíritu Santo en la vida de los integrantes de ese grupo,
ese grupo dejó de vivir la iglesia. Y si dejaron de vivir la iglesia, lo mejor que le puede pasar a un grupo es que se desintegre. Porque si no se desintegra y se sigue llamando iglesia y no está unido por el Espíritu Santo, bienvenidos al sistema religioso, que tanto problemas trae con el tiempo. Porque ahí vienen las tergiversaciones, ahí vienen las jerarquizaciones, tipo, che, yo soy el líder, sujétense a mí, porque yo soy el líder, yo tengo la posta, yo tengo la revelación, y ya sabemos cómo continúa la historia, ya sabemos cómo evoluciona esto. De hecho, la historia del sistema religioso, católico, protestante, evangélico, el que vos quieras, es justamente la historia de un grupo que no se disolvió en el tiempo, pero que dejaron de ser unidos por el obrar del Espíritu Santo. Los unieron los dogmas, los unieron las liturgias, los unieron un montón de dinámicas que nada tenían que ver con la vida de iglesia. Y ese grupo evolucionó con el tiempo. Y ahí conocen la historia, ¿no? Se ramificó, se extendió y sucedió de todo. No sé si me siguen. Es profundo lo que estoy diciendo. De hecho, hay una probabilidad muy grande de que si yo saco un extracto de este video, no lo entienda nadie. O lo entiendan o lo entiendan mal y me bardeen porque o está en contra. No. Yo estoy simplemente describiendo qué es lo que puede pasar con un grupo de hermanos que vive la iglesia hoy y que quizás mañana no lo viven. Las metas son la fuente de poder de los grupos. Transmitir la meta e internalizarla en cada uno sostiene al mismo. Entonces, si un grupo cristiano no tiene la meta fijada, se pierde con el tiempo. 100%. Es la evolución natural de cualquier grupo. La evolución natural de cualquier grupo. Y la iglesia no está exento de ella. Porque la iglesia, en definitiva, también es un grupo humano. Unido por la mano milagrosa del Espíritu Santo. O para los que creemos y tenemos fe en esto, ¿verdad? Le hace meta llevar el evangelio a todos y hacer discípulos. Lo cierto es que ¿es la evolución natural de cualquier grupo humano institucionalizarse o disolverse? Sí, 100% verdad. Ese comentario es 100% real. A la persona que me lo comentó, si ve este video, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero eso no es un problema. Eso es lo natural que debería pasar. Si un grupo que dice vivir la iglesia dejó de ser unido por el Espíritu Santo, lo mejor que puede pasar, en el mejor de los casos, que se disuelva. En todo caso, quizás sus integrantes podrán volver a formar nuevos grupos y volver a vivir la iglesia. Lo peor que puede pasar es que ese grupo que no está unido por el Espíritu Santo se quiera sostener en el tiempo y empiece a llamar iglesia a cosas que sabemos que no son iglesias, como ya pasó con el gran sistema ramérico, babilónico, llamado... No le voy a poner títulos, pero ya saben cuáles son, ¿no? Tuvimos en Buenos Aires un mover que parecía conducirnos a la sencillez de los hogares, pero no pudieron y empezaron con las jerarquías y de allí a los diezmos y de allí a la división generalizada. Esas cosas son las que suceden y van a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque es Babilonia. Es el sistema que está dentro de nuestros corazones y está en el andar de unos a otros. Cuidarnos de no volver a caer en eso, porque eso sesga, porque eso limita, porque eso sectoriza. Palabra muy utilizada por el sistema religioso para referirse a aquellos grupos que están por fuera de su sistema. Sectas. Los grupos se sectorizan cuando dejan de ser unidos por el Espíritu Santo, porque cuando son unidos por el Espíritu Santo pueden aplicar esto de... Vayan al mundo, métanse entre medio de ellos, siéntense en sus mesas, ríanse con ellos, lloren con ellos. ¿Entienden? Cuando el Espíritu Santo está dentro de un grupo que está sólido, se puede sentar en cualquier mesa y no hay problema. Puede compartir con cualquiera y no hay problema, porque sus bases no van a ser invadidas por las falsas doctrinas o los vientos filosóficos de este mundo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque están sólidos, Entonces por eso se pueden ir a meter. Ahora, cuando no están sólidos, necesitan sujetarse y agarrarse de cualquier otra cosa. De hecho, hay grupos que hicieron la bandera de la iglesia en casa, le hicieron su nuevo sustento. Su nueva Biblia, digamos, ¿verdad? No sé si me explico. Hicieron del movimiento de iglesia en casas una nueva denominación y están en la misma. Y quiero compartirles algo más. ¿Cuál es la señal de que un grupo, ya sea institucional o de iglesia en casas, o sea, no institucional, cuáles son los síntomas de que ese grupo está dejando de vivir la iglesia y se está convirtiendo en otra cosa, que sabemos que no hay iglesia? ¿Cuál es la señal de que ese grupo dejó de vivir la espiritualidad? Y yo lo resumí en dos cosas. Alertas a los grupos de denominaciones o no denominacionales o no institucionalizados. Alerta con estos dos síntomas, que son dos cosas que suceden y que son dinámicas básicas de la iglesia, que cuando no se dan, hay un problema. La primer cosa que tiene que estar sí o sí en un grupo para decir que vive en la iglesia y para saber que están viviendo la espiritualidad cristiana, por decirlo de una manera, es la restauración de espirituales a carnales. La restauración de los que están firmes a los que han flaqueado.
No tenemos que escandalizarnos porque una persona esté en la carne, porque una persona se equivoque, porque una persona peque, porque una persona caiga, entre comillas caiga. ¿Me explico? Eso no debería alarmarnos, porque son cosas que van a suceder dentro de la iglesia. De hecho, la iglesia está hecha para eso. Dale, brother, ¿te caíste? Vamos. Nos levantamos. No pasa nada. No pasa nada. Esa es la obra de Cristo, ¿verdad? El pecado ya no nos aleja del Padre, no la práctica, porque eso es otra historia. Estamos hablando de, caí, ¿verdad? No renegamos de eso, no nos escandalizamos por eso. El problema está en cuando un grupo de iglesia, todos se autoperciben estar mal. Y nadie asume la responsabilidad que el Señor nos dejó de unos a otros de restaurar al que está mal. Hay una realidad. Para restaurar a una persona que está mal tenés que estar en el espíritu vos. Pero ¿qué pasa cuando un grupo, todos en un grupo, están mal? Ahí, señoras y señores, hay una gran red flag. Eso es lo que puede terminar derivando en que o se levante un diótrefes entre medio de ellos, entiéndase diótrefes por si alguien no entiende ese pasaje, se van a levantar jerarquías que van a tratar de sostener lo que ya no pueden sostener por el espíritu, y eso es peligrosísimo, o bien van a empezar a ser unidos por otras cosas, como afinidad, como un programa, como una agenda, como un etcétera de cosas que no son espirituales, y ya van a dejar de vivir las dinámicas. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay murmuración en un grupo. Alguien le está sacando mano al otro. Bueno, nadie llama a ese hermano para decirle, che, brother, ¿por qué caíste en esto? A veces en nombre de buenas cosas, como por ejemplo, no, yo prefiero no decirle nada para que no se enoje. No, eso en la iglesia no puede pasar. No, yo ya se lo dije, no se lo puedo volver a repetir, ya está, ya fue. No. Eso es dejar de tener responsabilidad con el otro. Atento, porque lo que está pasando es que los espirituales dejan de restaurar a los carnales. Primer síntoma de que esa iglesia, ese grupo congregacional está en una gran red flag. Y la segunda cosa que me parece interesante es que ese grupo deja de estar en condiciones para recibir a los nuevos o a los que dan los primeros pasos en la fe. ¿Por qué? Porque ese grupo ya no puede discipular. Al nadie autopercibirse espiritual y tomar la iniciativa de o restaurar o discipular, la gente que se va añadiendo a ese grupo empieza a vivir algo distorsionado. Porque como ya están viviendo algo distorsionado, porque no estaban viviendo en el espíritu nadie, la persona que se suma también vive algo distorsionado. O bien se lleva la frustración de su vida porque nadie lo introdujo. Porque esto es interesante. Para vivir la vida de iglesia, brother, necesitas una introducción. Que ese es el discipulado. Porque la vida de iglesia, como bien decía Lucía antes, tiene sus complicaciones. No es perfecta. No es todo color de rosa. Entonces, si querés vivir la iglesia, de alguna manera tenés que prepararte para vivirla. Porque vas a empezar a vivir un montón de cosas que humanamente no son naturales. Como por ejemplo, soportar el error, llevar la carga de otro. En el mundo, vos vivías la tuya y el otro que se arregle. Pero en la iglesia, no. Porque el amor te condiciona a, che, si hay alguien que está caído, yo voy y le llevo la cara con él. Yo voy y me siento con él. ¿Me explico? Y eso, para una persona nueva, para un inmaduro en la fe, para un bebé espiritual, requiere una preparación. ¿Se acuerdan de Pablo hablando del alimento sólido y el alimento blando? Acá pasa lo mismo. Las personas necesitan empezar a comer la papilla primero, que es, che, prepárate para esto. Esto va a pasar y tenés que hacerlo, pero no porque tenés que hacerlo. El espíritu dentro tuyo te va a condicionar a hacerlo. El discipulado. Cuando nadie en una congregación se autopercibe espiritual para discipular a los nuevos. Y cuando hablo de discipulado, yo no hablo de un seminario con un cuadernillo introductorio que te diga el ABC del cristianismo. Yo no estoy hablando de eso. Si quieren usar un cuadernillo, está perfecto. No digo que esté mal. Yo estoy hablando de introducirlo a las dinámicas vivenciales. A las dinámicas de cómo se vive en el día a día la iglesia. No en el ABC de, bueno, vamos a hablar acerca de la misericordia. La misericordia por definición es esto. No. No está mal, pero lo que te quiero decir es otra cosa. Es prepararlo para las dinámicas vivenciales, que a veces humanamente no son naturales como la vivimos en la iglesia. Atento, cualquier grupo, ya sea que estén viviendo la iglesia en un sistema denominacional o que estén viviendo la iglesia en casas. Si en una congregación no hay discipulado real, no el ABC de un cuadernillo, discipulado real con las personas que se suman, y restauración de aquellos que están caídos por lo que sea. Si no se dan esas dos cosas, son dos dinámicas básicas de la iglesia. Significa que esa iglesia no está viviendo en el espíritu. Y si no está viviendo en el espíritu, muy probablemente todo lo que están viviendo no es un vivir de iglesia. Y si no se vuelven al camino del Señor, por decirlo de una manera, si no reflexionan en eso, muy probablemente o se van a institucionalizar y van a caer en jerarquías, o bien se van a disolver. Que eso sería lo mejor que les puede pasar, si están en esa.